Capítulo séptimo. Los pasos de esa figura, que sería correcto definir como una sombra que proyectaba a una persona, les llevó a un bar del barrio, donde ese espíritu se sentó en una de las sillas de una mesa a la que iluminaba el sol sin llegar a suponer sentir ese calor asfixiante que acaba siendo agobiante. En medio de una terraza desierta, y las detectives improvisadas, cumpliendo su papel a la perfección para pasar desapercibidas, la imitaron pero quedándose en el interior del bar, haciéndose con un sitio cerca de las cristaleras que daban al exterior y que les permitían tener una visión perfecta de esa mujer que ahora estaba captando toda su atención. Isabel comenzó con su habitual estudio psicológico, asomándose a una cara demacrada que era un precipicio a la tristeza, con ese paisaje inconfundible que deja el dolor insufrible en las personas en forma de arrugas que procedían del paso del tiempo y de las tempestades que había sentido en la vida, y que esa mujer de edad avanzada, que claramente pasaba de los 50, trataba de maquillar y disimular con una sonrisa falsa en unos labios que eran dos finas líneas de horizontes perdidos a los que nadie había besado desde hacía tiempo por percibirse secos. Alzaba la cara para captar todo el calor posible del que el sol de mediodía irradiaba, mostrando cierta alegría que en su caso le hacía parecer a una de esas lagartijas que reposan en un muro, y se podía suponer que mantenía esa postura con los ojos cerrados, queriendo captar la belleza y felicidad de un instante en un mundo que ese espíritu sentía que no alcanzaba. Isabel no conocía a José, pero si tenía que tener una pareja, no le cuadraba esa relación de la que se hablaba en el barrio entre un treintañero y una mujer que claramente había llegado a esa barrera del tiempo con tanto trabajo, cargando con emociones negativas que multiplicaban su expresión de dolor pese a las grandes gafas de sol con las que cubría parte de su rostro. Puede que su amigo requiriera de una dosis de cariño instantáneo en vena en el momento en que su mujer le pidiera el divorcio, pero esa figura se veía claramente que era incapaz de aportarlo por estar seca. Un pantalón ajustado permitía ver que las piernas de esa señora no eran mucho más que la osamenta que la sujetaban, y se le suponía una mirada que empañaba los cristales tintados que ocultaban sus ojos, aquellos que reflejaran a buen seguro un pasado cargado de amargas lágrimas. Momento de pasar a la acción si quería saber algo más de lo que imaginaba, porque Isabel sabía que la imaginación y la realidad son dos puntos del espacio que no tienen por qué tener un mismo destino, y sin darle posibilidad al miedo con dudas que, de haberse planteado en ese momento, la habrían paralizado, una vez un camarero con aspecto de estar próximo a la jubilación con pelo cano le sirvió, guiñó un ojo a Eva y sin decir palabra cogió su taza de café y sin preguntar se sentó con un movimiento inesperado, haciéndose propietaria de una de las sillas que escoltaban la misma mesa en la que esa aparición de Domingo reposaba, y rompió el silencio con una frase casual. Perdona, pero me siento contigo porque entenderás cuando te cuente que necesito compañía. Me llamo Eli y he cortado hace poco con mi novio, y si pasa por aquí no quiero que me vea sola e indefensa, darle la satisfacción de que me crea triste y descolocada. Y como mujer me entenderás bien de lo que te hablo, porque cuando uno es dejado no quiere darle la satisfacción de que se piense de que mi mundo se paró cuando él se fue. No dejó opción a esa figura fantasmagórica de aceptar o negar su compañía, y fue aceptada esa situación como si formara parte de la vida habitual de la terraza de ese bar. Era obvio que esa figura humana deshidratada ni se había percatado de que Isabel venía del interior del bar donde estaba sentada con Eva, o de que la hubiera seguido. Cristina, encantada, dijo el espectro, aceptando la intromisión de Isabel. Ese ser se mostró parca en palabras, descolocada por la situación que estaba viviendo, carente de capacidad de reacción frente a lo que le sucedía, e incluso curiosa por conocer algo más de una persona que se presentaba en ese momento como si apareciera de la nada para romper el silencio de su soledad. Espero que no hayas tenido mala suerte con los hombres, porque son todos iguales. Isabel eligió un discurso que le permitiera mostrarse natural y a la vez buscaba una situación emocional con la que Cristina se sintiera claramente identificada, para que le dejara las puertas abiertas al descubrimiento de alguna pista de la relación que podría existir entre esa mujer y José. Esperaba que ante la sorpresa de lo que estaba viviendo sucumbiera a la trampa que Isabel le tendía. Todas sentimos que nos equivocamos cuando elegimos al hombre de nuestras vidas. Si estás en peligro podemos llamar a la policía, contestó Cristina con intención de mostrarse comprensiva y a la vez tratando de aportarle una demostración de ayuda. Isabel respondió rápida: no es peligro.
porque mi ex no es peligroso en ese sentido. Es que si pasa no quiero que me vea sola, porque no le voy a dar la satisfacción de verme sin amigas. Ya sabes cómo son. Primero te prometen un cielo lleno de estrellas y acaban dejándote en un mundo vacío en el que parece que no mereces las palabras. Y encima parece que están esperando el momento de verte tirada porque se creen que son para ti el centro del universo, dijo una Isabel que sin titubear se mostraba segura y convincente con la explicación que inventaba. Ánimo, seguro que se pasa pronto. Eres joven y lo que parece hoy un drama mañana será una mala experiencia, respondió Cristina con condescendencia en su tono de voz y con unas palabras que buscaban encontrar similitud con un abrazo físico. Isabel se desesperaba al sentirse en su interior un tanto perdida, queriendo encontrar los pasos que le llevaran al destino que deseaba alcanzar, para llegar a una verdad que, aunque fuera la que contara con la visión de una persona que podía ser parte de la historia, fuera una puerta que se abriera, por lo que preguntó a bocajarro: ¿Tú has pasado por algo así y por eso me lo dices? Cristina bajó la guardia, sin percatarse del golpe que había recibido con palabras, porque era una persona más visceral de lo que se podría imaginar, y contestó: Tuve un amigo que solo me quiso para aprovecharse de mí. ¿Cómo se aprovechó? ¿Otro de esos que te halagan hasta que te llevan a la cama?, preguntó una Isabel que veía por fin sentir la esperanza de ver la luz. Bueno, él era como todos los de su calaña, un ser para el que jamás fui nada. Conocí a un hombre que, si me hubiera aceptado, podría haberle querido como nadie le hubiera amado, y al que habría cuidado como nadie le hubiera cuidado. Pero al final solo se aprovechaba de mí y hasta me llegó a hacer sentir incómoda por llamarle o escribirle como hacíamos al principio, cuando él peor estaba. Se aprovechó de mí, sin más, dijo Cristina con un hilo de voz que acabó muriendo en un amargo, indisimulado suspiro. Ya lo siento, tiene que ser duro tener ese sentimiento que se tiene cuando alguien se siente enamorado y no es correspondido, respondió con un tono condescendiente Isabel, usando las palabras para que fueran un medio para conseguir que la conversación no parara y obtener más detalles con las declaraciones de ese ser de figura fantasmagórica. Ciertamente prefería a mujeres más jóvenes, a las que quería para la cama, pero que no le daban el amor puro que llena y cura, y a mí me tenía para contarme sus aventuras, y cuando estaba en apuros quería que le ayudara cuando él no fue capaz de valorarme. Menos mal que llegó mi momento de gloria, y cuando me pidió ayuda, me las pagó todas juntas y allí lo dejé. Isabel tenía las pistas suficientes para adivinar lo que esa mujer había vivido, porque sabía que todas las personas cometemos el error de poner palabras a nuestras intenciones, pero carecer para los demás de razones suficientes para comprenderles cuando no siguen el sendero que a nosotros nos interesa que sigan. Esa mujer que estaba frente a ella era una persona despechada, por no sentirse valorada, por sentirse rechazada, y era más odio que otra cosa lo que tenía dentro de sí misma, porque no había aceptado la voluntad de la persona elegida para formar parte de una fantasía que debía convertirse en realidad. No podía saber a ciencia cierta si se trataba de su amigo José, pero lo que quedaba claro es que esa sombra de mujer tenía un dolor tan profundo en su interior que, por mucho que lo quisiera ocultar, lo dejaba escapar. Sentía odio y era rencor. Esa mujer era una muestra más del comportamiento del ser humano en su máximo esplendor, cuando solo sabe conocer el mundo tal y como lo lee, sin reconocer que por cada persona hay un escritor y un lector al que no hay que dictar por cuanto todos somos dueños de nuestra libertad, pero que insiste una y otra vez en que las cosas sean como marca su voluntad. Isabel volvió del viaje que había emprendido en el paraje de sus pensamientos, en los que en milésimas de segundo se había visto abstraída, y volvió a intentar conseguir algo más de información, comentando de forma casual: No soy de este barrio, pero sé que aquí vive ese tipo que ha matado a sus hijos. No sé si lo conocerás, pero has tenido que oír hablar de él porque salen todas las noticias. Prefiero no hablar del tema, porque conozco a la familia, lo conozco a él demasiado bien y sé que pagará por lo que me hizo, respondió Cristina con una mueca de rabia que tensó todo su rostro y que acompañó a sus palabras y que no supo controlar a tiempo como para darse cuenta después de que se había delatado. ¿Qué te hizo?, preguntó rápida, porque Isabel no supo en ese punto reprimir su impaciencia. Ese hombre no me valoró, sentenció esa sombra que parecía venir proyectada del pasado, y entonces Isabel sintió que comprendía todo. Pero quiso apartarse del lugar, porque sabía que no debía despertar sospechas en nadie si quería volver al barrio para conseguir más información, por lo que se despidió amablemente, si bien precipitadamente. Bien, Cristina, ha sido un placer conocerte y hablar contigo, y te estoy muy agradecida por tus palabras. Se nota que eres una mujer que conoces las amarguras que a veces te da la vida. Se acerca la hora de la comida, así que me voy ahora, que parece que ese desgraciado por aquí no pasará, pero espero volver a verte y que me cuentes una buena noticia.
y sabiendo que la sombra le respondería, tomó el contenido de la taza de café que había pedido de forma que no paró de sorber hasta acabar con ese líquido que en otras circunstancias habría mantenido durante minutos esperando a sus labios. Aquí estaré, porque tengo la costumbre de quedar con mis amigos para tomar los domingos algo. Estarán al caer, contestó Cristina, perpleja por el cambio repentino de la situación, siendo que agradecía, en el fondo, esa aparición de Isabel por sentirla compañía improvisada, y sabiendo que mentía, puesto que no esperaba a nadie, porque a nadie tenía. Y mientras la detective aficionada se retiraba al paso de unos pies que no deseaban avanzar sino alejarse, y mandaba un WhatsApp a Eva para que saliera del bar y para indicarle dónde la esperaba, se percató de que esa mujer había querido iniciar una relación posiblemente con José, pero sin asumir el rechazo, imagino, que supo del divorcio de su amigo, y viendo en ese momento de dolor ajeno su oportunidad, lo idealizó viéndolo como su posible pareja. Lo que más le sorprendió es esa manera de materializar el odio en el que se convirtiera su supuesto amor, en una amenaza que no podía valorar en ese momento, y con las pocas palabras intercambiadas, pero las suficientes como para hacer de esa mujer una imagen de mesa de un hierro debilitado por la herrumbre de la vida y los sentimientos. Dejó nota en sus recuerdos, sabiendo que en la tranquilidad y silencio de su casa los analizaría. Puede que mientras José estuviera pendiente de sus hijos y tratando de adaptarse a la situación a la que tenía que enfrentarse, de un divorcio imprevisto, Cristina llevara su propio camino, que quería que tuviera como destino una relación con alguien a quien no le consultó a dónde quería ir. Posiblemente porque en el fondo de su ser había llegado a la antesala de la vejez arrastrando un hábito de niña consentida y mal educada, que todo lo que quiere, peligroso precedente que forja el carácter de ese tipo de personas que busca obligar al resto de seres humanos que con ella se cruzan en la vida a que asuman las decisiones que su arbitrio y voluntad determine. Tras la comida con su mujer ese domingo, el inspector Raúl, que al estar fuera de servicio ahora era simplemente Raúl, acabó abandonado en el sofá junto a su mujer y frente al televisor que emitía una película de las que hacen perder el interés por el cine, por estar creadas para llenar el tiempo de seres a los que parece que les sobra y que asumen como real cualquier historia, pero en realidad su mente estaba en otro momento y lugar muy alejados del tiempo y espacio que ocupaba en su hogar. Pasó de prestar atención a la película que estaban viendo a dedicar su atención a una reflexión que la acompañaría mientras descubría con una leve sonrisa en los labios que su mujer se rendía al sueño. Se sentía cansado de que se repitiera cada vez más frecuentemente la desdicha de tener que presenciar por su trabajo dramas en mujeres debidas a la violencia de género, y que su papel fuera el de basurero que recoge la porquería que queda extendida, sintiendo la impotencia de no haber hecho absolutamente nada por evitar que algo de ello sucediera. Cada vez más jóvenes ellas, cada vez más viscerales y más irracionales ellos, acababan con la vida de sus parejas y el desencadenante, una ruptura de la relación que era una demostración de dos claros factores. Uno, obvio, la bestialidad de sus acciones, que dejaban a la luz seres monstruosos incapaces de controlar su ira y dejando a su parte racional abandonada. Otro, la falta de capacidad de asumir la libertad de las personas, que para los maltratadores pasan a convertirse en objetos, que, celosos, no asumen perder y que, en una clara demostración de cosificación egoísta de un ser humano, determinan que sus parejas no van a poder ser de nadie más, acabando con sus vidas. En ese sofá ya no era inspector de policía, sino que se permitía la licencia de ser el Raúl humano, el que vive el mundo que le había tocado vivir, incapaz de poder entender cómo en el siglo XXI, en el que deberían haber evolucionado conceptos como la libertad y la igualdad, se reproducían roles en personas de distintos orígenes y condiciones, en los que no importaba nada, ni siquiera la vida. Parejas que se juraran en un día que quedaban señalado en el calendario amor eterno, acababan realizando un viaje en el que el paisaje era el odio y del que las mujeres no regresaban. Una historia de batallas ganadas en el mundo del derecho para conseguir que las mujeres disfrutaran de una igualdad con los hombres, en las que el respeto fuera la base de toda relación entre iguales, suponiendo que quedaba en el pasado esa triste frase que resumía el espíritu de muchas generaciones que decía: «La maté porque era mía», para regresar a esa misma filosofía en la que la más abyecta representación del ser humano volviera a decidir en la vida de los demás. José,
Ese hombre era un claro ejemplo de no aceptar la libertad de la que un día quiso ser su mujer, y como represalia, como demostración de la más asquerosa representación humana, había querido castigar un acto que a buen seguro interpretó como delito que merecía su castigo, como si fuera juez y magistrado que debía imponer justicia en un mundo en el que dictaban sentencia con antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, que es, en estos casos, las razones que entendían lícitas los inhumanos, y fallo en el que siempre se acababa con el mismo final, ese que suponía registrar como triste jurisprudencia por la repetición la muerte que se repetía en todos los casos. Se creería muy listo a buen seguro José, pero Raúl sabía que el único crimen perfecto es el que nadie percibe como crimen, y tarde o temprano encontraría la pista definitiva que le permitiría que la justicia le diera el sitio que le correspondía, que no era otro que una larga temporada en prisión, si bien asumía, vistiendo sus reflexiones con un traje de realismo, que este tipo de seres se envolvían en una sombra mental con la que justificar el crimen cometido, evitando el menor atisbo de remordimiento que les permitiera verse en el espejo que refleja la realidad, una en la que son criminales sin más, y en su enajenación mental, en el retiro de una celda, cada día que encontraban, se despertaban viviendo la sonrisa que era el envoltorio del sentimiento de la satisfacción de quien sabe que ha provocado daño y ha conseguido ejecutar su venganza con éxito. Es la percepción del enfermo, que con el daño causado, con la sensación de haber conseguido alzarse con la victoria de una vida que entendieron como batalla, demuestran qué tipo de personas son, la basura de la humanidad.